Hablemos de educación virtual. Vamos a comenzar entonces. Bueno, en la sesión pasada habíamos revisado todo lo que era respecto a lo de los bancos de preguntas, cómo se realizaba la configuración de estos, la creación de cada tipo de preguntas, miramos la naturaleza y las configuraciones. También revisamos otro aspecto que era la retroalimentación. Yo les había comentado que habían pues varios tipos de retroalimentación y una de ellas era la retroalimentación general, que no se encontraba dentro de las preguntas, sino que se encontraba dentro del cuestionario. Entonces, ahora que empecemos a configurar el cuestionario, vamos a encontrarnos con la parte de retroalimentación. Esta nos va a servir para que le demos un mensaje al estudiante cuando finalice el examen. Si gana o si pierde, pues tendrá un mensaje o por porcentajes, de tanto a tanto le va a decir esto, de tanto a tanto le va pues, a decir como otra información. Ahora vamos a entrar en materia de lo que son los cuestionarios. Entonces, un cuestionario es una actividad del campus virtual que les va a permitir crear un espacio parametrizado que va a contener las preguntas de distinto tipo, sean selección múltiple, falso verdadero, emparejamiento, entre otras. Se pueden permitir varios intentos, se pueden poner las preguntas ordenadas, pueden ser preguntas que se revuelvan, pueden ser preguntas que se seleccionen aleatorias del banco de preguntas. También se puede establecer un tiempo límite. Acá dice pues que se pueden seleccionar aleatoriamente del banco de preguntas. Uno en el cuestionario puede agregar las preguntas directamente en el cuestionario, pero ¿cuál es lo contraproducente en este caso? En ese caso, es que las preguntas quedarían directas en el cuestionario y no quedan guardadas en un banco de preguntas. O sea que si yo tengo que realizar la exportación, va a haber un enredo ahí porque no van a haber categorías o esas preguntas no van a estar dentro de una categoría de banco de preguntas. Entonces debemos, siempre debemos crear el banco de preguntas y posteriormente crear el cuestionario y relacionar el banco de preguntas. Dice, los intentos se califican automáticamente, con la excepción de las preguntas de tipo ensayo, que habíamos visto en la sesión pasada. Las preguntas de tipo ensayo son de calificación manual por el docente. El resultado se guarda en el libro de calificaciones. El profesor puede determinar si se muestran y cuándo se muestran a los usuarios los resultados, los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas. Entonces, los pasos para publicar y gestionar un cuestionario son los siguientes. Debemos añadir el cuestionario del curso y posteriormente agregar preguntas a nuestro cuestionario. Son dos pasos muy sencillos. Cuando configuramos nuestro cuestionario, pues tenemos una configuración inicial que nos pide el nombre. Recordemos que este simbolito es de campo obligatorio y la descripción. La descripción es opcional, aunque haré una salvedad aquí. Es bueno que en la descripción pongamos para que el estudiante se entere el tiempo que va a tener el cuestionario, cuántas preguntas van a ser, de cuántas preguntas va a estar compuesto el cuestionario y si van a ser preguntas aleatorias. Entonces le podemos decir al estudiante, este cuestionario tendrá un límite de tiempo de 30 minutos, serán 15 preguntas sobre el tema que se habló pues en esta clase o en estas clases y van a ser aleatorias. Le podemos decir eso. También le podemos decir al estudiante en la descripción que van a poder visualizar las respuestas de las preguntas luego de que cierre el cuestionario y que la nota la van a poder ver inmediatamente terminen el intento. O sea, una cosa es que vean la nota y otra cosa es que vean las respuestas correctas. Entonces, se recomienda que las respuestas correctas sean después de que se cierre el cuestionario. ¿Esto por qué? Por motivos pues de que no haya fraude, que los estudiantes no se empiecen a pasar la respuesta ni nada. Entonces, más bien, si el examen cierra a medianoche del día de hoy, a medianoche del día de hoy se les habilitan las respuestas correctas para que ellos revisen los intentos y puedan ver la retroalimentación. Tenemos la parte de temporada. Ah, bueno, me faltó aquí una cosita. Debemos pues darle como al check acá de muestra la descripción en la página del curso, que ahorita vamos a ver cómo se ve cuando no se muestra la descripción y cuando se muestra la descripción. Tenemos la parte de temporalización, que son las fechas de apertura y cierre, el límite de tiempo, intentos no finalizados. Ahorita miramos más a fondo qué pasa cuando el estudiante no finaliza un intento. Entonces tenemos varias opciones,
que se le envíe el intento automáticamente, si le da un periodo de gracia para enviar o no permitir envío tras la fecha límite. Ahí lo mejor, pues la recomendación que hago es que el envío se haga automáticamente. Si al estudiante se le olvidó después del tiempo límite finalizar el cuestionario, que después de ese tiempo se envía automáticamente lo que haya respondido. Si le faltaron 5 preguntas de 30, esas 5 se van a calificar como cero, pero al menos tiene 25 preguntas buenas que se le van a enviar automáticamente. Este sería el aspecto pues de el panel acá de temporalización. Vamos a tener la parte de calificación. Pues la categoría de calificación, esto hace referencia al libro de calificaciones. El libro de calificaciones se puede configurar, eso ya sería un tema que se trabaje aparte, porque se pueden configurar, digamos, los 3 momentos que se evalúan y qué notas hacen parte de esos momentos. Por ejemplo, el taller 1 y el parcial 1 hacen parte de la unidad 1 y esa unidad vale un 30%, entonces automáticamente el sistema ponderaría ahí. Pero eso ya digamos que es un tema aparte porque ya eso es una configuración más extensiva. Pero los exámenes, como dice acá, pueden hacer parte de ese libro de calificaciones o de esas unidades. Como no se está manejando en el momento el libro de calificaciones, no existirían categorías, como aparece acá, sin categorizar. Tenemos la calificación para aprobar. Aquí se pondría pues manualmente la calificación, el número de intentos permitidos, y de acuerdo al número de intentos permitidos, si son más de un intento, pues ya va a haber unos métodos de calificación, que saque la nota más alta, que haga un promedio entre las notas, pues entre los intentos, la primera nota o la última nota. Pues la más recomendable siempre es la calificación más alta. Tenemos lo que es el esquema y comportamiento de las preguntas. Entonces decimos que una página nueva para cada pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Sería como una presentación PowerPoint. Cada vez que yo respondo una pregunta, le doy siguiente y pasa a otra vista. O podemos decir, no, cada 2 preguntas cambia de página, o no, yo quiero que todas las preguntas queden en la misma página. Lo que el estudiante tendría que hacer pues como un scroll si son muchas preguntas. Esto iría configurado de acuerdo pues como al gusto del docente. Si ve digamos que es un examen que tiene demasiadas preguntas, ya puede poner, por ejemplo, si son 30, 15 y 15, o pone día 5. Si va a manejar digamos por temáticas de preguntas de la 1 a la 5 responda según este párrafo, entonces eso iría con su descripción en una página, de la 10 a la 15 y así sucesivamente. El comportamiento de las preguntas es ordenar las respuestas al azar, o sea que se ordenan las preguntas al azar. Esto es una falla pues en plataforma, es ordenar las preguntas. Entonces, si no va a llevar un orden consecuente, digamos que de la 1 a la 5 se responda, de la 10 a la 15 esto, entonces, si no lleva ese orden, se pueden ordenar al azar. Pero si van a manejar ese tipo de orden, que se responden con base en algún texto, es bueno poner esa opción en no, para que no vaya a mezclar las preguntas. Y tenemos el comportamiento de las preguntas, ya eso es la parte de la retroalimentación. Viene lo que es la retroalimentación diferida, que simplemente es, se reciben los comentarios de si las preguntas son buenas o malas, después de haber enviado el cuestionario completo. Está el modo adaptativo, que es el modo donde se permiten las penalizaciones y el estudiante puede responder una pregunta más veces, pero le va a penalizar, le va a restar al intento, lo que veíamos en la clase pasada, en la formación pasada. Tenemos el modo adaptativo sin penalización, que le permite al estudiante resolver una pregunta cuantas veces él quiera, pero no le va a rebajar décimas ni le va a rebajar puntaje. Tenemos una retroalimentación diferida con CBM, esto es como un método de autocalificación. El alumno se va a autoevaluar y va a decir, no, yo me merezco en esta pregunta, así la haya perdido, me merezco el punto completo. Pues es un modo pues que tiene Moodle. Tenemos la retroalimentación inmediata, que es donde nos podríamos entrar en lo que es la retroalimentación diferida y la retroalimentación inmediata, que es la inmediata, se muestra la retroalimentación después de realizar una pregunta. O sea, si yo me equivoco, él de una vez va a decir, ah, correcto, sacaste bueno el punto, o te equivocaste, la respuesta era tal, o revisa este documento. Y tenemos la retroalimentación inmediata con CBM, que es similar a la diferida con CBM, que es de autocalificación. Pues las que más se podrían utilizar y más se pueden recomendar serían la retroalimentación diferida y la retroalimentación inmediata. ¿Cuál es la cuestión?
El banco de preguntas, digamos, es lo más extenso porque es lo que hay que configurar mejor. El cuestionario simplemente es hacer una única configuración y ya. El banco de preguntas sí, pues tocaría pregunta por pregunta y configurar de este tipo. Entonces, digamos que en cuestiones de organizar un cuestionario y montar el banco de preguntas, no nos vamos a demorar mucho. Entonces, por así decirlo, estamos avanzando, digamos, de una manera más rápida con estos temas. Tenemos las opciones de revisión. Esto es importante que nos quede pues claro. Las opciones de revisión se pueden configurar y aquí se configura en qué momento y circunstancias queremos que se muestren los comentarios de retroalimentación, las soluciones o las respuestas correctas. Lo normal es que, como les decía, se configure para que muestre lo que son las respuestas correctas después de que se cierre el cuestionario, no antes, porque si se hace antes, pues los estudiantes tienen la posibilidad de empezarse a compartir las preguntas, de pasarse pues como las respuestas, de pastelear como se le conoce vulgarmente. Pero se pueden permitir que después de cada intento, también pues se muestra mientras el cuestionario esté abierto o ya pues se haya cerrado. Entonces tenemos esta configuración. Durante el intento pues le va a marcar si fue correcta, si fue no correcta, los puntos. Inmediatamente después de cada intento le va a mostrar si el intento, si estuvo bueno o malo, si fue correcto, los puntos que sacó por el intento, la retroalimentación específica, la retroalimentación general, la respuesta correcta y la retroalimentación global. Lo que es esto después de cada intento, eso lo tenemos que desactivar. Lo único que podemos hacer o lo único que se podría habilitar cuando se termine el intento o cuando el estudiante termine el intento es permitirle ver los puntos. O sea, que él pueda ver la nota y que vea la retroalimentación general. O sea, él podría ver, saqué 4,5 y en la retroalimentación general dice, perfecto, puedes estudiar un poquito más este tema o este otro tema. Eso lo puede ver él después de terminar el intento. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, podría seguir viendo los puntos y la retroalimentación general. Esto es mientras el cuestionario esté abierto. O sea, por ejemplo, si el cuestionario cierra hoy a la medianoche, el estudiante puede ingresar en todo el transcurso del día y revisar las notas, revisar la retroalimentación. Entonces es importante que esté habilitado solamente puntos y retroalimentación general. Ahora sí, después de que cierre el cuestionario, ahí es donde sí le permito ver el intento, que él revise cada pregunta, que pueda ver si fue correcta o no, que pueda ver los puntos, que pueda ver la retroalimentación específica, la general, o sea, que pueda ver todo, para que ya digamos, si tiene algún reclamo, lo pueda realizar, pero después de que cierre el cuestionario. Listo. Entonces, vámonos para la plataforma, en el espacio de Centro de Educación Virtual, y vamos a crear el cuestionario y vamos a configurar. Como en todo curso, siempre debemos activar la edición para agregar los elementos. En la sección donde vayamos a crear el cuestionario, pues le damos añadir una actividad o un recurso. Y tenemos el recurso de cuestionario, tenemos su descripción, para qué se puede utilizar el cuestionario, test pequeños, exámenes del curso, práctica, o ofrecer información pues como para autoevaluación. Estas son como las utilidades que Moodle presenta en la herramienta de cuestionario. Le damos a agregar. Entonces, ahora nos vamos a encontrar con el nombre. Entonces, cuestionario 1. Entonces, yo le puedo decir a los estudiantes, este cuestionario está basado en el documento de informática básica. Puedes decir, dispones de 30 minutos para 30 minutos para responder. Puedes decir, tienes un intento. ¿Qué más le puedo decir? Las preguntas eh, son, están en orden aleatorio. Están en orden aleatorio y podrás
ver las respuestas correctas luego cuando cierre el cuestionario. Le podemos decir esta información al estudiante. Entonces, este cuestionario está basado en el documento de informática básica. Yo también puedo aquí agregar estilos. Puedo poner negrita. Puedo poner aquí, por ejemplo, el tiempo en negrita también. Puedo poner un intento en negrita también. Las preguntas están en orden aleatorio y podrás ver las respuestas correctas cuando cierre el cuestionario. Puedo poner viñetas, para poner ítems. También puedo agregar imágenes, puedo agregar links, puedo agregar videos. Es un campo pues de edición de móvil que trae hasta para agregar HTML, pues muchos elementos acá. Si yo, por ejemplo, yo no voy a poner acá esto para ver, para mostrarles cómo se ve en la parte principal del curso. Si yo guardo cambios y regreso al curso, pues se va a ver acá cuestionario 1, normal, sin descripción ni nada. Pero lo recomendable sería que activáramos esto para que el estudiante pueda ver esta información. O sea, no va a ver solamente el título del cuestionario o el nombre del cuestionario, sino que va a ver, va a ver esto, va a ver esta información que le vamos a poner nosotros. Listo. Entonces vamos a entrar al cuestionario, vamos a darle acá, editar ajustes. Entonces, en temporalización, le voy a decir desde cuándo a cuándo está abierto el cuestionario. Esto no quiere decir que el cuestionario va a tener todo ese tiempo para hacer, no, simplemente va a estar habilitado, pero el rango va a ser de 30 minutos en cualquier momento que empiece una cosa. Si el estudiante, si el examen tiene está abierto hasta medianoche y el estudiante empieza a realizarlo faltando un cuarto para las 12, pues solamente va a tener 15 minutos. Después de las 12 el cuestionario se cierra y lo que haya respondido se va a enviar automáticamente. Entonces van a haber muchos reclamos. No, es que yo lo empecé a las 11:40 y se me cerró. Entonces venimos aquí a la configuración y revisamos. No, no le podemos responder. No, lo que pasa es que el cuestionario estaba hasta las 11. Por ejemplo, aquí está hasta las 11:59 y tú lo empezaste a resolver a las 11:40. Así que solamente tuviste 20 minutos para resolver el cuestionario. Entonces no podría haber, digamos, un reclamo por ese lado, por parte del tiempo, porque hay 30 minutos, pero esos 30 minutos están dentro del tiempo en el que está abierto el cuestionario. Entonces, en este caso yo tengo el cuestionario abierto hoy todo el día. Si yo le doy límite de tiempo, puedo poner, va a ser de 30 minutos, que la información acá sea pues, congruente con la información acá. Cuando el tiempo ha terminado, esto es lo que estamos viendo, que se envía automáticamente. Es bueno que dejemos esto, ¿por qué? Porque si lo ponemos hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas, al estudiante se le puede olvidar. Entonces no manda el cuestionario y si no manda tan siquiera lo que respondió, todo le va a aparecer en cero. Entonces es mejor que el sistema se encargue de mandarlo automáticamente. Cuando se envía automáticamente no hay periodo de gracia, entonces no hay que habilitar nada acá. Bueno, un tipcito para expandir todo, pues acá hay una opción de una vez que dice expandir todo y se abren todas las secciones para no estar abriendo pestaña por pestaña. Tenemos calificación, lo que les decía, si existen categorías dentro del libro de calificaciones, podemos seleccionar a qué categoría pertenece ese examen, pero como no estamos manejando libro de calificaciones, no van a aparecer categorías. Eso es un tema que se puede trabajar más adelante, cómo configurar un libro de calificaciones para que le saque el promedio de una vez, saque el 30% de 2 notas que hacen parte pues como del 100% de todo el curso. Eso se puede organizar. Eso se podría pues como tratar en otra sesión. Calificación para aprobar. Pues, está siempre configurado de 0 a 5. Podríamos poner un 3. Intentos permitidos. Si tenemos solo un intento, no hay que poner calificación más alta porque esa va a ser la única calificación. Pero si ponemos, quiero que tengan 2 intentos, entonces aquí se nos habilita el método de calificación. Y el método de calificación, pues tiene lo que es la calificación más alta. Si en el primer intento sacó 2 y en el otro sacó 4, le deja el 4 en la nota.
Promedio de calificaciones, hace un promedio por el número de calificaciones que haya. El primer intento, si sacó 2 en el primero, se queda hace 2. O el último intento. Lo más recomendable, lo que más se maneja sería la calificación más alta. Yo lo voy a dejar a un intento. En el esquema donde dice página nueva, yo le podría dar cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, cada 4, cada 5. Si yo voy a manejar 10 preguntas, pues si le doy cada 10 preguntas, me queda una sola página. O le digo nunca todas las páginas, todas las preguntas en una nueva página. Todas las preguntas en una página. Entonces quedaría de esta manera. 10 preguntas solo en una página, 30 solo en una página, si no voy a hacer paginación. Listo. Entonces, comportamiento de las preguntas. Ordenar las respuestas al azar. Aquí sería ordenar las preguntas al azar. Si le doy que sí, entonces yo puedo tener un orden y puedo fijar un orden en la edición del cuestionario, pero siempre el sistema a cada estudiante le va a mostrar un orden diferente. Esto es muy útil, como les decía, si no voy a manejar preguntas, digamos, que tengan una secuencia, leer de la 1 a la 5 este párrafo, y es muy útil ordenar las preguntas al azar, porque entonces los estudiantes tampoco van a empezar, venga, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? No, porque la primera le puede salir la misma o le puede salir otra diferente. Entonces, digamos que ahí reducimos el rango del plagio, pues como de pastelear y todo eso. Tenemos comportamiento de las preguntas. Aquí es donde pues habíamos visto la retroalimentación diferida, que le va a llegar, digamos, toda la información después de que cierre el cuestionario. En la primera pregunta le va a decir, esta está correcta, y si está correcta le muestran una retroalimentación cuando está correcta, o si está equivocado, le muestra la retroalimentación cuando está equivocado. Tenemos lo que sería la retroalimentación inmediata, que después de resolver cada pregunta le va a decir correcto y le muestra la retroalimentación cuando es correcto o cuando es incorrecto. Vamos a dar esta retroalimentación aquí en inmediato. Y tenemos las opciones de revisión, que esto es una de las partes pues, más importantes del cuestionario. Durante el intento, pues aquí no está seleccionado nada. Simplemente el estudiante responde y, por ejemplo, si fue correcta, entonces el estudiante no va a saber si está bien o no. Tampoco le damos a los puntos. Durante el intento le podemos dar la retroalimentación específica de cada pregunta. Podemos poner eso. Inmediatamente después de cada intento. Bueno, una salvedad. Si en la retroalimentación específica nosotros le ponemos la respuesta correcta, lo tenemos que quitar. Porque aquí hay un campo que dice respuesta correcta. O sea que si yo se lo pongo, durante el intento al estudiante le va a mostrar si está bien o mal y puede ir a corregir. Entonces, esta sección podría estar así o ya miren ustedes, si le quieren poner una retroalimentación específica, que él pueda ver si está bueno, está malo, si puede ver la pregunta, entonces eso queda como a juicio pues como de cada docente como esté manejando digamos el cuestionario. Pero sí es importante que inmediatamente después de cada intento la persona no pueda ver si fue correcta, o sea, puede ver si es correcta, pero que no vea la respuesta correcta. Puede ver la retroalimentación global, puede ver sus puntos, puede revisar el intento. Pero, por ejemplo, la respuesta correcta es importante que el estudiante después del intento no la vea porque puede transmitir esa información. Más tarde, mientras el cuestionario no está abierto, podemos quitar también estas partes. Pero ahora viene la parte, después de que se cierre el cuestionario, el estudiante va a poder revisar completamente su intento. Perdón, acá me faltó esto. Es así. Esta es la configuración. Después de cerrar el cuestionario, el estudiante va a poder revisar su intento, va a poder ver si fue correcto o no, va a poder ver los puntos, va a poder ver la retroalimentación específica y general y la global y las respuestas correctas, o sea, le va a poner la X o el chulito si fue correcto o no. Lo de los puntos es la nota. El estudiante también podría ver como las notas cuando cierra el cuestionario, le dice, sacó 4,5, pero no le voy a decir en dónde se equivocó todavía, para evitar plagio. Más tarde, también le puedo mostrar la nota, pero tampoco le voy a decir dónde se equivocó, pues por la misma razón. Listo. Lo que es comportamiento de preguntas, opciones de revisión, el esquema, la calificación, la temporalización y la parte general son las partes más importantes y más relevantes de la configuración del cuestionario. Ya viene lo que es la apariencia.
es que si yo quiero que se vea la imagen del usuario, pues como la foto de perfil, cuántos decimales va a tener, si yo quiero que no hayan decimales o hayan dos, uno, aquí hay hasta cinco. Restricciones sobre los ingresos, no habría que manejarlo. Y está la parte de la retroalimentación global, que es que si el estudiante sacó el 100% de la calificación, yo lo voy a felicitar. Bien. Si el estudiante sacó cero, ahí no habría retroalimentación. Por ejemplo, agrego otros tres campos. Si el estudiante, digamos, sacó el 75% de la nota, muy bien, debes reforzar tu conocimiento. Así. Si sacó el 50%, otro comentario. Digamos que aquí le podemos poner el 0% y le podemos decir, no lo has hecho bien, ponte en contacto conmigo para solicitar un intento más o revisar en qué fallaste. Esos podrían ser las retroalimentaciones globales. Ajustes del módulo no se tocaría. Las restricciones de acceso, estas restricciones de acceso la tienen muchas actividades y recursos de Moodle, que es que yo puedo añadir restricciones para que al estudiante no se le vea respecto a qué, por ejemplo, fecha. Yo puedo decir, el estudiante no va a entrar o va a estar habilitado desde, por ejemplo, de las 4 de la tarde, o sea, a las 4 de la tarde se habilita el examen o le aparece al estudiante visible el examen. Otro tipo de restricción es la calificación, pero eso es con respecto a la libre calificación. Perfil del usuario, el estudiante pues tiene que tener como digamos estos datos, pero bueno, esto no se manejaría, simplemente es como un ejemplo. El que más se maneja es el de fecha. Yo puedo abrirlo, o sea, restringir el acceso o que le aparezca al estudiante y a las 4 de la tarde se le va a ver. Listo. Finalización de la actividad no es algo que pues, se maneje mucho, no se manejaría. Marcas, competencias tampoco. Esta es la parte de configuración del cuestionario. Esa es la primera parte. Lo veamos en la presentación. Tenemos lo que es añadir nuestro cuestionario al curso y ahora viene la parte de agregar preguntas a nuestro cuestionario. Antes de avanzar a esta siguiente parte, pues le damos guardar cambios y mostrar. Bueno. Bueno, pues hay que poner el porcentaje acá. Vamos a guardar cambios y a mostrar. Tenemos este cero entonces. La retroalimentación es cero, no hay problema. Listo. Listo. Entonces, dentro del cuestionario, pues vamos a poder ver la descripción que colocamos. Todo, pues, como estaba desde la configuración. Acá nos va a decir intentos permitidos. Tenemos un intento permitido. A los estudiantes se les ve así. Este cuestionario está abierto el miércoles desde el 10 de junio, desde esta hora, y se cerrará el miércoles hasta esta hora. Límite de tiempo, 30 minutos. La información pues es muy clara y muy concisa para los estudiantes. Ahora, aquí dice, aún no se han agregado preguntas. Nos falta esa parte. ¿Cómo se agregan las preguntas? Entonces vamos a darle clic en editar cuestionario. Esta es la parte donde van a ir las preguntas. ¿Cómo las agregamos desde el banco de preguntas? Que para eso creamos el banco de preguntas. Entonces venimos acá y le damos agregar. Podemos crear las preguntas. Podemos seleccionar del banco de preguntas o podemos generar preguntas aleatorias. Entonces vamos primero a mirar del banco de preguntas. Entonces aquí del banco de preguntas. Y acá tenemos, ¿se acuerdan de la categoría examen parcial pues, que yo había hecho? Entonces me aparecen todas las preguntas que habíamos creado en la sesión pasada. Entonces yo puedo seleccionarlas todas, puedo mostrar las 24 aquí completas, puedo seleccionarlas todas o por ejemplo aquí tengo duplicadas, entonces simplemente voy a seleccionar las que no están duplicadas. Listo, cuando tenga las preguntas que yo voy a poner en el cuestionario, simplemente le doy añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. Listo. Entonces acá tenemos
las preguntas organizadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si no la vamos a poner en forma al azar, pues en preguntas en orden aleatorio, qué pena, lo dejamos así. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo acá tengo una descripción. Entonces eso quiere decir que mi cuestionario va a tener un orden. Entonces yo vengo y lo organizo acá. Aquí, por ejemplo, aquí ya están, este sería el uno, la 2, la 3, la 4, la 5 y así. Acá pues está el nombre de la pregunta. Si yo quiero lo organizo con base en este nombre, pues organizarla con paciencia. Listo. Ahora, esta parte pues es el nombre de las preguntas. Esta parte, en esta lupita, o en esta parte hay unos iconos para eliminar las preguntas y tenemos una parte pues como para una vista previa, cómo se van a ver las preguntas. Entonces mira, esas preguntas de la 1 a la 5 están en el tema, así. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, podemos ver la vista previa de esta. Y tenemos a este lado lo que es el puntaje que vale cada pregunta. Si yo quiero reordenar eso, debo recordar que tengo 12 preguntas, o en este caso pues tendría 11 preguntas, pero aquí ¿por qué me marca 12? Porque en las preguntas de tipo close, que veíamos la sesión pasada, en esa pregunta podemos abarcar varias. Pueden ser desplegables, selección múltiple, y tengo dos preguntas, acá incluso están los numerales. Si yo le doy vista previa, tengo dos preguntas. Entonces, esta pregunta vale un punto y esta vale otro punto. Entonces, por eso aquí de una vez me la marcó como 2. Tenemos total de calificaciones, vamos a sacar 12 puntos, pero esos 12 puntos son, digamos, o se van a hacer al 100% de este 5, que es la calificación máxima. Esta siempre debe estar en 5. Si yo reordeno los porcentajes, tengo que garantizar que el número de preguntas o si el número de preguntas sea 12. Entonces, por ejemplo, si yo a esta pregunta le pongo, si yo le edito el porcentaje a esta pregunta, si le pongo que va a ser de 0.5, entonces aquí me aparece que ya es de 11.50. O sea que me falta otro 0.5 para completar las 12. Si no completo las 12, no voy a llegar al 5. O sea que llegaría a un 4.5, por así decirlo. Entonces digo, no, yo quiero que esta pregunta valga 1.5, porque digamos es un poquitico más dura. Entonces acá le pongo el otro 0.5. Al guardar, se completan los 12 puntos de las 12 preguntas. Entonces, pongámoslo como estaban pues antes. El 1, no hay necesidad, por ejemplo, acá se pasa 12.50, que ya se estaría pasando, entonces tengo que configurar. Listo. Si yo le doy guardar, debo darle guardar para que me organice pues este orden o me deje esto como está. Todas estas preguntas están en una sola página. Si yo quiero separar las preguntas, entonces aquí dice de la 1 a la 5. Entonces a partir de la 5, si yo le doy acá, puedo añadir un salto de página. Entonces miren que estas me quedan en una página y estas me quedan en otra página. Entonces si yo le doy guardar, ya tendríamos un examen con dos páginas. Si yo no voy a manejar la descripción, por ejemplo, yo llego y le doy acá a eliminar la descripción y quito la paginación, aquí se retira el salto de página. Si yo quiero reordenar las preguntas al azar, le doy acá y le doy guardar. Entonces las preguntas de acá para el estudiante van a aparecer al azar también. Ahora, ¿cómo se agregan preguntas aleatorias? Pues vamos a borrar todas estas preguntas. Corremos estas preguntas de acá. Digamos que cuando tenemos un cuestionario con un mínimo de preguntas, pueden ser 10 preguntas y no habría necesidad de ponerlas al azar, aleatorias. Las preguntas aleatorias se colocan es cuando yo tengo un banco muy grande, por ejemplo, yo hago 100 preguntas.
pero obviamente no les voy a poner 100 preguntas a los estudiantes, simplemente voy a hacer 10 preguntas. Entonces, agrego 10 preguntas aleatorias del banco y él va a ir a ese banco y va a sacar 10 preguntas de esas 100. Entonces, vengo acá y le doy agregar una pregunta aleatoria. Entonces me dice, una pregunta aleatoria desde una categoría existente. Tengo la categoría examen parcial, donde hay 24 preguntas, sabemos que hay duplicadas pues ahí, y le doy número de preguntas aleatorias. Entonces yo puedo decir desde el 1 hasta el 10 y ahí en adelante 10, 20, 30. Entonces, por ejemplo, tengo 24, ¿no? Yo quiero que me saque 5 preguntas aleatorias y le doy agregar pregunta aleatoria. Entonces aquí no va a aparecer ningún nombre, simplemente va a decir aleatoria y de qué examen se están sacando las preguntas. Si yo le doy visualizar a la primera, me sale esta. Las partes físicas de una computadora se denominan como hardware. Si yo la cierro y vuelvo y la abro, me debe aparecer otra. Miren que sí. O sea, el mismo sistema se está encargando de traerme aleatoriamente las preguntas que tengo en ese banco. Eso es lo bueno de tener ese banco de preguntas. Si vuelvo y cierro y abro otra, tenemos otra pregunta aleatoria. Nos dice, pues, introducir la respuesta. Bueno, este botón de comprobar aparece porque en la configuración del examen tengo retroalimentación inmediata. Si no tuviese retroalimentación inmediata, este botón no aparecería. Simplemente yo mando la pregunta. Si le doy retroalimentación diferida, este botón no aparece. Listo, entonces una vez tenemos configurado el examen como lo queremos, le damos guardar y simplemente nos podemos devolver a la parte del curso, a la parte principal del curso y podemos entrar al cuestionario, podemos darle vista previa o previsualizar el cuestionario, comenzamos el intento y aquí ya nos aparecen las preguntas. Entonces, ¿cuánto es 32? Yo le doy 15, yo puedo comprobar. La respuesta correcta es 15. Esa es la retroalimentación inmediata. El explorador de archivos sirve para minimizar carpeta. Yo puedo pasar de largo, o sea, no puedo comprobar si yo quiero. Las partes físicas de una computadora se denominan como hardware verdadero. Son periféricos de entrada, escáner, disco externo, mouse, memoria USB. Y es un programa que sirve para crear hojas de cálculo, sabemos que es Excel. Si yo le doy terminar el intento, acá me dice sin finalizar. Entonces acá no me va a decir, por ejemplo, de esta ya me dijo que esta es correcta, pero acá no me va a decir si esto fue correcto o no, pero ya tengo una nota acá, saqué 5. Si hubiesen retroalimentaciones, la retroalimentación aparecería luego de que el examen cierre. Listo. De estas 5 preguntas, saqué todas completas. Brandon, pero ¿por qué te aparecían esas 4 de 5 sin finalizar? Lo que pasa es que como tiene retroalimentación inmediata, como yo hasta le di comprobar, de una vez el sistema me la validó si estaba bueno o no. Eso pues, se puede activar para que el estudiante lo haga. ¿Cuál es la retroalimentación que siempre se utiliza? Es la retroalimentación diferida, que es la que llega después de que cierra el cuestionario, pero que ya le llega la información al estudiante completa, de las respuestas correctas, las respuestas incorrectas. Como yo no comprobé estas últimas 4, me dice que no estaban finalizadas, pero el sistema las evaluó y las calificó automáticamente, y como estaban correctas, me dio el 5. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces le doy finalizar revisión. Aquí ya me quedó el 5. No puedo ver la revisión ya porque pues, tengo la configuración de que la revisión se ve luego de que se cierre el cuestionario completo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, queridos profes? Yo sí quisiera hacer una salvedad con lo que Brandon pues les estaba explicando, y es si Brandon pues me permite en abrir en la edición del cuestionario donde agregó pues las preguntas. Claro.
Bueno, una vez que se agreguen las preguntas, ya no va a aparecer acá la edición de cuestionario. ¿Cómo se halla? Sería en este lado, en editar cuestionario. Listo. Listo, Brandon. Ahorita les estaba explicando en el tema de la calificación que hay al lado derecho y les dijo que en la parte de arriba donde está el botón de guardar, abajito dice total de calificaciones. ¿Por qué? Porque el sistema por defecto siempre le pone puntaje 1 a una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la salvedad que yo quería hacerles a ustedes para no enredarlos ni confundirlos? Arriba dice calificación máxima 5 y no importa, la verdad, no importa el valor que diga en total de calificaciones, si aparece 12, si aparece 18, si aparece 28, no importa. No importa ese resultado, porque cuando se realice el examen, el sistema hace automáticamente una regla de 3 y le aparece al estudiante la calificación es sobre 5. Entonces no importa que aparezca el número 12, total de calificaciones, el puntaje 12, porque el sistema cuando los califica, él hace una regla de 3. Es decir, si yo tengo 12 preguntas y cada uno por defecto vale 1, entonces en puntaje serían 12. Pero si de esas 12 el estudiante sacó 8 buenas, entonces el sistema hace la regla de 3. Entonces, si el 100% es 5 o si 12 son 5, entonces 8, ¿cuántas son en términos de puntaje? Entonces, el sistema automáticamente lo hace. Entonces, yo quería hacer esa salvedad para que ustedes, queridos profes, no se enreden con ese puntaje que hay al lado derecho. Ya ahora bien, si hay una pregunta que vale más que otra, usted sí puede modificar ese puntaje. En vez de 1, le pone 2 para que valga un poquito más. Pero realmente el puntaje que aparece ahí por defecto, que es 1, es mejor que no lo modifiquen. Usted lo puede modificar, pero ¿cuál es la cuestión? Y es, si usted quiere que le aparezca en calificación máxima 5 y total de calificación es 5, así 5.00, tiene usted que tener en las preguntas unos números que avalen exactamente el mismo porcentaje. Es decir, asignarles a todos un punto 2 y que hayan 10 preguntas o 15. Es decir, la cuestión es que no se vayan a enredar con ese puntaje ahí, sino que lo dejen así por defecto. Que el sistema, cuando les califique a los estudiantes, él solito hace la regla de 3. Muchas gracias, Juan, por la aclaración y la complementación ahí en esa parte. Bueno, por último, las notas de los estudiantes, luego de que realizan el examen, todas se verían reflejadas en lo que son las calificaciones. Están en este menú, todos los cursos tienen este menú, y aquí es donde aparecería, discriminado por el ítem, el cuestionario, tenemos el estudiante y aparecería su nota. Y acá es donde podríamos analizar la nota, revisarla. Pues como el estudiante no ha presentado, en este caso no ha hecho ningún intento, no tenemos es como la calificación que ver. Pero entonces vamos a ingresar como ese estudiante para que revisemos y veamos cómo quedaría reflejada esa nota. Entonces, en este caso, pues estoy con un perfil de estudiante. ¿Qué le aparece al estudiante cuando tiene pues, relacionado el curso y tiene un examen pendiente en el curso? Tenemos el nombre del cuestionario y pues, en línea de tiempo y en cursos tendríamos pues como tendrían la categoría como todos los cursos. Entonces, en la línea de tiempo aparecerían los ítems o los recursos que deben realizar los estudiantes. Entonces, yo ingreso al cuestionario 1 y él me dice pues toda la información, lo que nosotros escribimos. El cuestionario está basado en el documento de informática básicas, dispone de 30 minutos, tienes un intento, las preguntas están en orden aleatorio y podrás ver las respuestas correctas cuando cierre el cuestionario. Vamos a realizar aquí una
pequeña configuración. Para quitar pues esta parte como de la retroalimentación específica de la respuesta correcta. Ah, y bueno, y también la retroalimentación en el esquema, en la calificación, en el esquema, retroalimentación diferida, una vez, que es como lo que se usa y cargamos y le damos, pues acá cuando cierre el cuestionario va a poder ver las respuestas correctas, le damos intentar resolver el cuestionario. Entonces, por ejemplo, acá aparecieron dos preguntas, ¿por qué? Iguales, ¿por qué? Porque en el banco de preguntas tengo duplicadas las preguntas. Entonces, relaciona el concepto con la palabra correspondiente, software para programar y crear otros programas. Tenemos Visual Studio, equivoquémonos, acá ponemos Visual Studio otra vez, acá ponemos Word. Relaciona el concepto, pongámosle Word acá, pongámosle Windows 10, acá Visual Studio. Pongamos acá, por ejemplo, 20, equivocémonos acá, hardware, sí. Tenemos el arrastrar y soltar, lado, monitor, CPU y el mouse. Si le damos terminar el intento, acá sí quedan las respuestas guardadas. Miren que cuando cambia la retroalimentación o cambia el modo de la retroalimentación, cuando no es inmediata, de una vez el sistema ya tiene guardada la comprobación. Entonces no dice sin comprobar o sin finalizar. Cuando es inmediata, sí habría que, el estudiante tendría que comprobar manualmente. Pero cuando es diferida, la retroalimentación ya está organizada la nota y quedó todo guardado. Simplemente que le da al estudiante enviar todo y terminar. Entonces acá le dice, una vez haga el envío, no podrá cambiar sus respuestas y ya el intento de volver a resolver el cuestionario no le daría. Le doy enviar todo y terminar. Entonces acá me dice, saqué 3,67, pero no puedo hacer revisión. ¿Por qué? Porque esa revisión la hago cuando se cierra el examen, que se cierra pues a medianoche, entonces sería el día de mañana. Pero como docente, nosotros podríamos ver en calificaciones, aquí está el 3,67 del estudiante. Si le doy acá análisis de calificaciones, yo como docente puedo ver la retroalimentación, puedo ver a qué horas empezó a responder la pregunta, a cuándo se le guardó la pregunta, la respuesta, y aquí pues dice cuándo finalizó pues el intento. Lo mismo, acá me dice la respuesta correcta. Puedo aquí escribir un comentario o corregir la calificación. Se puede dar el caso que nosotros nos equivoquemos, digamos, configurando una respuesta, una pregunta y se nos pasó. Entonces, si el estudiante dice, profe, no, yo marqué la respuesta correcta, vea, revisen por favor, entonces venimos. Ah, no, sí, yo me equivoqué configurando la pregunta. Entonces vengo acá y organizo y le doy a escribir comentario, corregir la calificación. Se me abre esta ventana y acá puedo corregir la puntuación. Entonces miren que el estudiante seleccionó acá, solamente seleccionó 2 buenas de 3. Obviamente eso le da un 0,66 sobre 1. Entonces, si yo le voy a dar el 1 completo, la nota completa sería el 1. Le doy guardar. Ahí se actualizan los cambios. Y aquí ya aparece el punto completo. Digamos, en cuestiones de que nos hayamos equivocado, pues, configurando la pregunta. Acá se ven todos los inicios, las horas. Se marca cuando inició a responder la pregunta, qué respuesta quedó guardada y que el intento se finalizó. Y así sucesivamente se va mostrando todo. Podemos finalizar la revisión, volvemos a las calificaciones y obviamente como le corregimos esa nota al estudiante, aumenta automáticamente la calificación. De pronto de esto ya hablaste y me lo perdí, pero una pregunta sobre el número de intentos de los estudiantes. Sí, señor, dígame. ¿Es posible cambiar la forma de retroalimentación dependiendo del intento? Cambiaría o sea, la retroalimentación que está configurada, queda configurada, digamos, en una manera global.
Cuando el estudiante genera o realiza un nuevo intento, si por ejemplo en la primera pregunta, el primer intento se equivocó, le aparecería la retroalimentación de cuando se equivocó. Pero en la primera pregunta del segundo intento no se equivocó y la sacó buena. Le aparecería la retroalimentación cuando la pregunta es correcta. O sea, como tal, las retroalimentaciones ya son estándares cuando yo ya creo las preguntas. Ah, ok, ¿Sí me hago ok. entender? O sea, los intentos son igualitos entre sí. Sí, señor. ¿Qué es lo que Ajá. qué es lo que cambiaría entre intentos? Si yo Depende de la tengo, respuesta del chico. sí, señor. Eso y otra cuestión muy importante. Si yo tengo en el cuestionario preguntas aleatorias, todos los intentos que haga el estudiante van a ser con diferentes preguntas. Ah, ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, si el banco de preguntas son 200 preguntas y solamente tengo 5 preguntas en el cuestionario, el estudiante tiene 2 intentos, pero le pueden salir 5 diferentes de esas 200 y otras 5 diferentes en el segundo intento de esas mismas 200. Ok. Sí, sí, sí. Listo. Gracias. Ok, con mucho gusto, David. Otra cosa muy importante acá apareció y es que debemos configurar correctamente el cuestionario y el banco de preguntas porque aquí aparece un aviso. Cuando yo entré a la parte de editar el cuestionario me apareció este aviso. No se puede agregar o quitar preguntas porque este cuestionario ya ha sido respondido y apareció un intento. Una vez que un estudiante, tan siquiera uno, responda el cuestionario, ya no lo podemos editar. ¿Por qué? Porque entonces eso presentaría una desventaja para los demás estudiantes porque entonces tendrían más preguntas y el otro respondió 5, entonces ya está relajado con el 4 y si le metemos otras 15 preguntas, entonces al otro le va a tocar más pesado. Entonces el sistema se blinda para que sea homogéneo para todos los estudiantes. Bueno, esta es la parte del cuestionario, cómo se relaciona con el banco de preguntas, cómo se configura, cómo se configuran las preguntas aleatorias, cómo se arrastran de un banco de preguntas, cómo se revisan esas calificaciones, se revisan esos intentos y se pueden corregir las notas. Concluyamos entonces. Configurar correctamente nuestros cuestionarios nos permitirá ser más claros con los estudiantes. Estos tendrán presente el tiempo que tienen, que es muy importante que ellos sepan con cuánto tiempo cuentan, la cantidad de preguntas. Es muy bueno que el estudiante sepa cuántas preguntas tiene que resolver en cuánto tiempo, porque por ejemplo, la configuración de Moodle no le dice, tiene 5 preguntas, no. Entonces, si el estudiante sabe que tiene media hora para 5 preguntas, sabe repartir el mejor el tiempo, porque si empieza a responder en media hora y le aparecen 25 preguntas y él no sabe que son 25, entonces se puede demorar 10 minutos en la primera pregunta y ya tiene 20 para las otras 24 preguntas. Entonces es importante que en la descripción pongamos estos daticos, el tiempo, la cantidad, el orden, le podemos decir son preguntas aleatorias y el comportamiento, las preguntas son al azar y se seleccionan del banco de preguntas aleatoriamente. Y algo muy importante, utilizar un banco de preguntas nos da la posibilidad de generar cuestionarios dinámicos. Lo que les decía ahora, podemos tener un banco de preguntas de 200 preguntas y seleccionar 10. Eso nos da la posibilidad de que los estudiantes, digamos, sean evaluados en diferentes conceptos, en diferentes preguntas, y no haya, digamos, pues la opción al fraude, la opción al plagio, el pasteleo y todo ese tipo, pues, como de cosas, y que hayan diferentes focos por los cuales también nosotros podamos decir, bueno, quiero también ver cómo les fue, cómo me fue a mí enseñándoles a ellos, entonces tener un rango más amplio en el banco de preguntas va a permitir eso, saber, pues sí, reforzar, digamos, también los conocimientos por nuestra parte. Bueno, y como frase célebre, una frase que quiero dedicar, un líder es aquel que conoce el camino. Los docentes, ustedes han sabido por dónde han cruzado para estar donde están, para tener el conocimiento que tienen. Han andado el camino y a los estudiantes les muestran el camino. Eso lo dijo John C. Maxwell, la dedicatoria para ustedes. En la próxima sesión vamos a revisar lo que es la configuración de las tareas y vamos a entrar a la parte de hacer la revisión de esas tareas, cómo las vamos a configurar correctamente,
cómo utilizar los grupos correctamente, porque a veces también nos puede pasar y nos confundimos de que generamos los grupos en la materia y lo configuramos de una manera que no es, entonces se bloquea la entrega para los estudiantes. Entonces vamos a revisar todo eso en la próxima sesión, todo lo que tiene que ver con las entregas, sean los documentos PDF, presentaciones PowerPoint, libros de Excel, todo eso es en el mismo recurso de tarea. Entonces lo vamos a estar revisando en la próxima sesión. No es más sino darles las gracias por acompañarnos a Juan, a Nati, a Fabián, al área de virtualidad, al Centro de Educación Virtual, en estas reuniones. Como les dije la sesión pasada, el tiempo es muy valioso para ustedes, para nosotros, y es muy bacano que estén con nosotros. Les agradezco bastante.